Este poblado lo conocía yo desde los años 60. Lo visité en muchas ocasiones. Había visto las casas, algunas destechadas, pero todas en buen estado de conservación. Casas de piedra seca con cubiertas, unas de bóveda, otras de palos y ramas. Las entradas de las casas con sus jambas y su dintel. Veía también los corrales para el ganado, semejantes a los de hoy mismo, tan parecidos que muchos de ellos han sido reutilizados desde tiempos anteriores a la conquista de la isla. Y veía también otros corrales lindando con el cauce del barranco, pero con más tierra fina y más vegetación. Yo diría que con una inesperada y esplendorosa vegetación, aulagas, coscos, matos moros, barrillas, mendozos, frente a la aridez total del piso de los corrales de ganado. Anduve por los angostos senderos del poblado, senderos que había recorrido el pastor al regresar a su casa, y senderos que había recorrido la mujer cuando iba a ordeñar a la jaira para darle leche tibia con gofio a los niños. Senderos por donde iban y venían los hombres para reunirse en el Tagoror. Un día, mirando el poblado, me di cuenta de que todas las casas miraban al sur. Claro, así recibían sol desde el amanecer hasta la noche. Todo el poblado estaba al soco. Los vientos del norte, los alisios, que soplan impenitentes todo el año, pasaban fríos y húmedos por encima de las casas, de los corrales y del Tagoror. Nos pusimos de acuerdo con don Paco para encontrarnos en el poblado del Valle de la Cueva, pero no sabíamos dónde estaba, así que fuimos al Cabildo, a la sección de cartografía, para tomar información lo más exacta posible, y nos pusimos en camino. Llegamos a la entrada del barranco del Valle de la Cueva. Se iban cumpliendo las líneas imaginarias que trazamos sobre el mapa. Estábamos sobre una pequeña llanura en suave declive hacia el este, hacia el mar. A derecha e izquierda se insinuaban los márgenes que enmarcaban el barranco. Después, a mano izquierda, aparece un mal país, una vieja lengua de lava petrificada y abrupta que se deslizó lentamente barranco abajo. Nos ilusionamos. Ahora, a buscar las casas. Pero no hallamos ninguna. Solo vimos unos corrales de cabras con las paredes derruidas. Quizá corrales prehispánicos, reutilizados y abandonados desde hacía mucho tiempo. Aquí no es. Vamos a seguir barranco abajo. De pronto, en medio del mal país, una roca alta con una abertura por un lado. Nos acercamos. Era una cueva volcánica. En el interior, señales evidentes de que allí dormían las cabras. Quizá desde la prehistoria, pero también, posiblemente, anoche mismo. En la cueva no encontramos nada que nos evidenciara la vida prehistórica, pero sí en los alrededores. Aflorando en el suelo vimos conchas marinas, tabonas, restos de cerámica de los aborígenes. Nos ilusionamos. A buscar las casas. Allí estará don Paco. Pero ni encontramos el poblado, ni vimos a don Paco. Aquí no es. Vamos a seguir más abajo.
El equipo de senderos isleños avanza orillando la lengua de lava. A la izquierda, masas de malpaís de color marrón. Piedras volcánicas abigarradas, monótonamente iguales y rugosas. Pero nada que se pueda equiparar a la idea de una casa, y mucho menos a un poblado. Y de repente, en medio de una loma de malpaís, aparecieron las casas. Una, otra, otra más. Corrales, todo de piedra, todo en medio de una multitud de piedras. Vimos a un grupo de personas y entre ellas a don Paco. Nos acercamos al grupo. Eran profesores y alumnos del colegio DGB de la Antigua. Los alumnos de octavo, dirigidos por el profesor Andrés Santana Almeida, habían hecho un estudio del poblado prehistórico del Barranco de la Cueva. Nos guiaron por el poblado. Vimos las casas, los corrales de ganado, los corrales para proteger los cultivos, el tagoror. Todo muy deprisa, porque la luz solar se iba terminando en uno de los días cortos del mes de marzo. Decidimos volver al día siguiente y grabar todo lo que pudiéramos. Reinaba el sol en las alturas y el cielo parecía como pintado. Recorrimos detenidamente las zonas próximas al valle de la cueva, palmo a palmo por los secos y polvorientos caminos. El guirre se enseñoreaba en las alturas como atento a nuestras idas y venidas. Deambulamos todo el día por el poblado aborigen. Vimos los techos abovedados de piedra seca que, como un encaje de escorias volcánicas, nos protegía del espeso solajero exterior. Entramos y salimos por las pequeñas puertas de las casas. Nos sumergimos sensualmente en la sombra caliente de aquellas primitivas viviendas.
El equipo de senderos isleños obtuvo un documento inesperado. El interior de una casa majorera prehistórica en perfecto estado de conservación, sin que faltase una sola de sus piedras. El cámara del equipo, Juan Antonio Cubas, logró meterse en la casa. La entrada mínima. Había que entrar a rastras, reptando. El espacio interior poco ancho, poco largo y poco alto. Moverse en el interior, punto menos que imposible. El cámara logró entrar. Consiguió darse una vuelta dentro de la casa, sacar imágenes del interior y logró salir. Visita de un hombre voluntarioso, pero también dúctil y mañoso. Resultado, estas imágenes del interior de una casa prehispánica majorera que nos darán testimonio permanente de un espacio inédito. Es muy probable que la última vez que alguien entró ahí sucediera poco antes del año 1406. Según nos cuenta la crónica betancuriana Le Canarien, en este año los conquistadores normandos subieron varias veces por el barranco de Pozo Negro, paralelo al barranco del Valle de la Cueva, y erigieron una torre o fortín, el Riche Roche. Es también muy probable que el poblado del Valle de la Cueva fuera abandonado por los aborígenes majoreros ante la cercana presencia de un fortín con armas y una guarnición permanente de guerreros normandos y andaluces. Si se quedaban en el poblado, el riesgo inmediato y seguro habría sido ser capturados y vendidos como esclavos en los mercados europeos. Vimos las alacenas y pensamos, ¿qué pudieron guardar allí? Quizá la manteca de ganado, mágica medicina que todo lo sana. ¿Acaso unas afiladas tabonas para curtir pieles? ¿O también unos minúsculos gánicos para apagar la sed de las criaturas? ¿Cómo pudieron vivir en unos habitáculos tan pequeños? ¿Cómo pudieron amarse y criar hijos allí? Hicimos 1000 y más conjeturas, tantas que al final de la tarde, cuando los rayos del sol se recostaban sobre las piedras volcánicas, nuestras sombras se alargaron, se animaron y tomaron vida propia. Nos parecía que las sombras repitiesen escenas de la vida de los aborígenes majoreros, habitantes del poblado. Al caer aquella tarde de marzo, nos vimos inmersos en una hermosa ensoñación, llena de naturaleza, de armonía, de libertad. Estamos ante un paisaje seco, desolado, lábico, casi lunar. Paisaje bien alejado de cualquier uso agrícola. Aquí, en esta tierra, el aborigen majorero encontró el modo de regar la cebada.
Ningún estudio de la arqueología de Fuerteventura ha explicado la agricultura en la isla. Este programa muestra un documento arqueológico conservado hasta nuestros días y que funciona, como en la prehistoria majorera, solo cuando llueve. Don Paco Navarro descubrió el funcionamiento de los extraños corrales de uso agrícola del poblado y además nos habló de las distintas fuentes de alimentación que utilizaban. Los majoreros que habitaban el barranco venían a la desembocadura en las mareas a recoger mariscos y a hacer pequeñas pescas de embrosque o de pequeños charcos, envenenándolos o con anzuelos de hueso. Esta comida de mariscos y pescados complementaba la dieta de proteínas que obtenían de la cabra: leche, carne, queso, derivados como el amolán, etc. La seguridad de ser una fuente importante de alimentos la tenemos en los concheros, unas pequeñas montañetas de conchas de lapas que nos aseguran de la variedad y la cantidad de mariscos que cogían. Tengo la fortuna relativa de estar sentado en lo que queda de un tagoror de Fuerteventura. A mi ver, es el único que existe, o por lo menos el único que yo he visto después de haber andado bastante por la isla. Hace 5 años que Televisión Española estuvo por primera vez aquí, tuvo ocasión de filmar este tagoror de forma bastante más completa de lo que está ahora, con piedras de asiento y los respaldares conservados en gran parte. Este tagoror está en la margen derecha del barranco y los demás servicios, los agrícolas, los ganaderos y los de las viviendas y los de los cuidados de los baifos están en la margen izquierda. En el tagoror se adoptaban las resoluciones de la vida familiar, la vida del grupo humano, las relaciones entre las cabras de distintos ganados y los dueños de ellas. Y ahora le podemos agregar algo que sabemos que existe, que es la regulación de la agricultura, de los productos agrícolas, de las cosechas, de los riegos, etcétera, en Fuerteventura, porque en este poblado hay prueba de la existencia del cultivo en gavias. Entendemos por gavia el sistema de tierra de cultivo rodeada como en un estanque de paredes para contener las aguas y que el riego se verifique por encharcamiento. Concretamente, estas gavias prehispánicas tienen, además del sistema de las gavias modernas, unas paredes que las recorren en forma circular, unos corrales que evitan que las cabras que están fuera entren a la gavia y se coman la cebada recién nacida o madura o ya casi a recolectar. Este sistema de resolver el problema mediante paredes es el inédito y el que, a mi parecer, ha encubierto a la investigación arqueológica la finalidad de estos corrales. En los miles de corrales que hay en Fuerteventura, al llegar a esta zona, nadie reparó en el sistema de alimentación de agua de estas gavias. Tenían paredes como cualquier corral, pero lo primero que me sorprendió fue el ver la extraordinaria feracidad
del terreno, por qué precisamente en una zona de vegetación típica de Malpaís había una vegetación de llanos calcáreos de Fuerteventura. Sospeché inmediatamente que pudiera ser que aquí acudían las aguas por el tipo de polvillo de tierra fértil que había en relación con la tierra volcánica y arenisca que había por otras zonas. Busqué y me encontré con la posibilidad y el hecho de unas entradas de agua y unas salidas de agua, entradas para encharcar la gavia, salidas para comunicar y transmitir el agua a la gavia siguiente. Y al final de ellas me encontré con que había otra salida para el barranco y busqué entonces una entrada del barranco hacia las gavias. Por fin me llevé la enorme satisfacción de encontrar algo que había sospechado como una necesidad de interpretación histórico-cultural. Y era que la ganadería era bien conocida y bien explotada y había hasta reflejos en el lenguaje, como en el léxico, como amolán y otras palabras de la ganadería de origen prehispánico. Pero de la agricultura no se sabía prácticamente nada. Y entonces me encontré aquí con el primer documento, naturalmente documento arqueológico, documento en piedras, que hablaba de una agricultura en Fuerteventura que era desconocida. Con motivo de mis dificultades para andar, me encontré con la también enorme dificultad de seguir el curso de las aguas hacia arriba para ver de dónde procedía el agua que encharcaba estas gavias. En una conferencia que di en el Colegio de GB de la Antigua, entré en contacto con el profesor Andrés Santana y le sugerí que si podían recorrer el curso de las aguas hacia arriba a ver de dónde procedía este agua que inundaba las gavias. Ellos hicieron ese estudio y se encontraron con que en la parte alta del barranco había un llamado todavía barranco ciego, en el cual una erupción volcánica había taponado la salida alta del barranco y había fabricado una laguna que duraba muy poco tiempo y que luego se perdía entre las piedras del Malpaís. Indagaron más y se encontraron con que había unos paredones para cerrar la entrada, la salida del agua y cerrar la laguna totalmente y aumentar el tiempo de estancia del agua allí, que vendría a desaparecer con los solajeros, que son los que se dedican a desecar Fuerteventura. En ese mismo barranco ciego había una posibilidad de dosificar la salida del agua. Se utilizaba para ello el típico barranco abajo, el cauce del barranco servía de cauce hasta llegar a este poblado donde estamos, y en el barranco se hacía un desvío hacia una acequia artificial y volvemos al principio de mi intervención. El profesor Andrés Santana, que realizó sobre el terreno el estudio, llegó a la siguiente conclusión. Siguiendo su curso las aguas del barranco, llegan a este punto donde nos encontramos con esta muralla que los antiguos pobladores quitarían si quisieran que el agua siguiese su curso hacia la gavia, o bien la pondrían si éstas se encontrasen ya negadas y el agua seguiría pues barranco abajo. En Fuerteventura llueve poco y mal. A veces tarda 7 años en llover. Y cuando llueve, llueve en unos sitios y en otros no. Necesitábamos que lloviera. Fue una larga espera que se prolongó durante 4 años.
Necesitábamos la lluvia para explicar en imágenes cómo el agua, domesticada, llenaba las gavias. Y al fin llovió. Lluvia graneada sobre la tierra seca, sobre las lavas volcánicas. La cabra, sorprendida, desde lo alto de un morrete, siente el frescor del agua sobre su piel tibia y asoleada. Sigue quieta en la roca, alegre, satisfecha de la lluvia, tan nueva, tan esperada, tan gratificante. Se forman los primeros charcos y se rebosan en rápidas torrenteras de agua. Más aguas, más corrientes, más briosas torrenteras. El agua marcha barranco abajo en libertad. El majorero aborigen domestica la torrentera. Con unas piedras desvía las aguas hacia la entrada de las primeras gavias. Bebe y llena la primera gavia. Rebosa y pasa a la segunda. Se llena la segunda mansamente. Cae la noche. Aminora la lluvia. Emprendimos el regreso. Los faros del coche iluminan los charcos. A lo lejos, una densa nube rojiza. A los lados, la lava negra, mate, sin brillo, va llenando el paisaje. La noche oculta el encanto del valle. Pero queda el milagro del agua de lluvia que explica cómo llenaban una gavia los majoreros de la época prehistórica.